Mi hermano no era un guerrillero, no era un delincuente, solo era un joven soñador que confió de más. José Ulises Martínez Medina nació el 14 de enero de 1983 en el seno de una familia campesina cristiana. A la edad de 11 años es desplazado por la guerrilla junto con toda su familia de la región del Catatumbo hacia el municipio de Tibú, al ser declarados personas no gratas, ya que rechazaron por razones de su fe hacer parte de los espacios de pedagogía de las FARC de Juventudes Comunistas que hacía esta guerrilla. Una vez logran establecerse y empezar una nueva vida en Tibú, José Ulises entra a hacer parte de la congregación de la Iglesia Cuadrangular, donde fue bautizado y formado en una fuerte fe cristiana. Finalizando la década de los 90, él y su familia vuelven a ser víctimas de un desplazamiento forzado desde Tibú hacia Cúcuta, por causa de la llegada de grupos paramilitares a la zona que generan constantes enfrentamientos con la guerrilla. La infancia de José Ulises transcurrió entre el colegio, trabajar con su padre el campo y acudir a la iglesia. Sus hermanos lo describen como un niño de casa muy trabajador. Con su llegada a Cúcuta se hace miembro activo de la Iglesia Cruzada Cristiana y se gradúa y desempeña como sublíder de jóvenes. Ya siendo un adolescente, José ayuda a su papá en las ventas ambulantes y es cuando el Ejército Nacional lo recluta como soldado regular para prestar el servicio militar obligatorio. En Cúcuta presta servicio militar y su familia afirma que fue después de cumplir con el tiempo obligatorio que al interior del ejército lo convencen de hacerse soldado profesional. Quienes conocieron a José Ulises lo recuerdan y describen como un joven responsable, perseverante y comprometido con la juventud de la iglesia, y afirman que fue un hombre que dentro y fuera de la congregación siempre dio un buen testimonio. Justa Paz documenta el caso de José Ulises Martínez en el año 2007 como caso de violación de derechos a las víctimas de iglesia con ocasión del conflicto armado interno en Colombia. El pasado 1 de octubre se cumplieron 10 años de su muerte. Este caso es publicado en la serie de informes que entrega cada año Justa Paz, un llamado profético. Las iglesias colombianas documentan su sufrimiento y su esperanza número 3 del año 2008. El caso de José Ulises Martínez es de una ejecución extrajudicial o falso positivo por parte del Gaula del Ejército. José Ulises fue un joven que prestó servicio militar como soldado regular para posteriormente convertirse en soldado profesional vinculado al área de contraguerrilla. Cansado de la vida militar, decide retirarse a finales del año 2006 para regresar a Cúcuta, donde entra a trabajar a una empresa. El 29 de septiembre de 2007 renunció a su trabajo y ese mismo día viajó de Cúcuta a Bogotá, con el propósito de reclamar el dinero de liquidación que el ejército le debía por haber sido soldado profesional. Un día después de su partida envió un mensaje de texto a su novia para contarle que había llegado bien a su destino. Esta sería la última comunicación que se recibiera de José Ulises y la última vez que su familia supiera de él. El 1 de octubre es asesinado y presentado por las fuerzas militares como guerrillero abatido en combate por el Gaula del Ejército en el municipio de Aquitania, en la provincia de Sogamuxi, Sogamoso, Boyacá. Según el acta de inspección a cadáver número 01863 del 1 de octubre de 2007 del CTI de Sogamoso, practicada en la vereda Vado Hondo del municipio de Aquitania, quedó consignado que se trata de un enfrentamiento armado entre tropas del Gaula Militar e inteligencia militar del batallón Tarqui de Sogamoso con presuntos bandidos, que siendo las 11:30 horas en la vereda Vado Hondo, municipio de Aquitania, se halla un cuerpo sobre la vía destapada, vestido con botas de caucho, pantalón camuflado, camiseta en algodón color verde y una ruana. Además de esto, aseguran haber encontrado junto al cadáver una pistola, vainillas de fusil y cartuchos, según versión de teniente del ejército. Al ver que el tiempo pasaba sin más noticias, el 16 de octubre de 2007, los padres de José denuncian ante la Fiscalía de Cúcuta su desaparición. El 29 de octubre de 2007, la Fiscalía llama al padre de José Ulises para comunicarle la llegada de una carta desde la seccional de Sogamoso, en la que solicitaban localizar a los familiares de José Ulises Martínez, a quien se le había realizado una inspección técnica de cadáver. Jolón Martínez, hermano de José Ulises, viaja hasta Sogamoso para conocer más detalles sobre lo ocurrido y se presenta el 1 de noviembre ante la Fiscalía de Sogamoso, donde reconoce el cadáver de José Ulises por medio de un registro fotográfico en donde el cuerpo aparecía vestido con uniforme y armas. El jefe de fiscalías le manifestó que José Ulises había sido abatido por el Gaula como guerrillero en combate, a hora y media de Sogamoso en la vía que une a Yopal.
que el cuerpo había sido sepultado 20 días después del homicidio y que el caso estaba en conocimiento de un juez penal militar. El caso, en principio, es llevado por el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar en Sogamoso, pero a través de actuaciones jurídicas y acciones de incidencia política de Justa Paz como organización acompañante del caso, se logra que el Juzgado 11 Penal Militar de Brigada o Militar de Instancia ordene enviar el expediente a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, y una vez entra la Fiscalía correspondiente por reparto, se solicita al CTI por parte de los abogados que asumieron el proceso que se nombre un equipo investigador. El caso de José Ulises Martínez, a pesar de haber ingresado a la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Bogotá, no ha llegado a la primera etapa procesal. No se conoce de ninguna actuación de indagación e investigación por parte de la Fiscalía encargada. Este caso evidencia diversas inconsistencias en las declaraciones sobre los hechos que ocasionaron la muerte de José Ulises. Inconsistencias como que la información consignada en el acta de inspección técnica al cadáver del 1 de octubre de 2007 del CTI de Sogamoso y necropsia médico-legal de la Unidad Básica de Sogamoso, en la cual se refiere trauma en región inferior de esternón, muslo derecho, no son consistentes con los hallazgos del informe pericial de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Boyacá-Tunja, por peritaje de antropología forense del año 2013. Por otro lado, las prendas que se relacionan al cadáver de José Ulises Martínez al ser encontrado nunca se reciben para el análisis de necropsia, ya que se encontraban bajo custodia del Juzgado 78 Penal Militar. La impunidad de los victimarios de casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia es un común denominador. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Se ha señalado que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Por otro lado, es un elemento común de la impunidad en estos casos el apoyo institucional a la comisión de estos delitos, en la diferencia en las condiciones en que se encuentran los miembros de la fuerza pública frente a las víctimas de las desapariciones, ya que la competencia de estos casos generalmente la asume la justicia penal militar, lo que implica para las víctimas el desconocimiento de sus derechos y garantías dentro de los procesos, como la imparcialidad, además de no existir una reglamentación al tratamiento carcelario. Pensar en qué decir en un día como hoy no es fácil. Han pasado 10 años de la muerte injusta y criminal de mi hermano José. Y queda dentro de nuestro corazón como familia, padres y hermanos, que hemos visto en este proceso el poder que tiene la injusticia y la corrupción en nuestro país. Recordamos hoy 10 años de impunidad. Hoy recuerdo a José como ese muchacho apasionado por la vida y amante de la familia, trabajador y también buen hijo. El José juguetón y a veces hasta molesto, que a pesar de ser un muchacho tenía una madurez muy grande. Tenía sueños y propósitos. Hablar de José es hablar de sueños truncados, planes frustrados y de un vacío tan grande en nuestro corazón que solo la misericordia de Dios lo puede llenar. Recuerdo a José como un niño juguetón, un joven alegre, un muchacho lleno de alegría. Sirvió al país como soldado regular y luego como soldado profesional. Las únicas armas que portó y disparó se las entregó el Estado, pues sirvió en el ejército. Pero las ironías de la vida. El ejército, del que tanto se sintió orgulloso, fue el mismo que lo ejecutó y lo pasó por guerrillero. Qué dolor pudo sentir en esos momentos finales cuando advirtió que sería ejecutado por sus propios compañeros militares y sabría que lo ejecutarían. Quizá suplicó, pidió misericordia, quizá preguntó por qué, pero la respuesta fue una lluvia de balas que lo dejaron sin vida. Creo que más que el dolor de la muerte arrebatándole la vida, fue el dolor de ver a aquellos que un día fueron sus amigos y compañeros quitarle lo más valioso que un hombre puede tener, que es la vida. Tú pierdes tu carro o empleo, pero eso se puede recuperar. La vida nunca. Hoy como su hermano solo quiero una cosa: justicia y la posibilidad de devolverle la honra a su nombre. Puedo decirlo con mi corazón lleno de orgullo. Mi hermano no era ningún guerrillero,
no era un delincuente, solo era un joven soñador que confió de más. Hablar de José Ulises Martínez es hablar de un objetor a la guerra en razón a su fe cristiana que encontró la muerte a manos del ejército al cual había servido por años. El caso de José Ulises es el caso de una víctima del conflicto colombiano, que siendo niño sufrió 2 desplazamientos por parte de actores armados ilegales en razón a sus creencias, y que después de llegar a la ciudad en la cual se asentó con su familia como desplazados, es reclutado cuando cumple su mayoría de edad por el Ejército Nacional, mientras trabaja como vendedor ambulante y tiene el rótulo de remiso. José Ulises fue un creyente que vivió su juventud como miembro activo de una comunidad de fe cristiana. Siendo víctima de la guerra entre los bandos combatientes, fue obligado a empuñar un arma como soldado regular para participar en esa misma guerra, portando ahora el uniforme del bando del ejército. Luego de ser entrenado durante 2 años, de cortar su cabello, de vestir camuflado, de formar en fila, de recibir órdenes por su apellido, de estar lejos de su familia, de portar un arma y de arriesgar su vida sin cuestionar, no se le mostró un mejor proyecto de vida que seguir como soldado profesional luego de acabar su servicio obligatorio. Como soldado profesional pudo ver cosas que no se cuentan sobre el conflicto, cosas que solamente conoce quien porta un arma en un batallón contra guerrilla. Es en ese punto cuando piensa que lo que le había enseñado la Biblia va en contravía de la vida militar, por lo cual decide ser un objetor a la guerra en razón a sus creencias y pide que le den la baja. Cansado de la guerra, José Ulises renunció a ser parte de ella, sin saber que sería otra de sus víctimas mortales. José Ulises Martínez fue víctima de la guerra y aún así obligado a participar en ella. Fue recluta y no tuvo otra opción de vida luego de finalizar su servicio, pues necesitaba su libreta militar para buscar un futuro. Fue objetor de la guerra debido a su fe y no se respetó su voluntad por parte de los mismos compañeros que defendió ante las balas enemigas y que lo presentaron posteriormente como un miembro de un grupo armado ilegal. Como objetor, como creyente y como víctima que sufre la violencia armada desde la ropa civil y desde el camuflado del actor armado, la memoria de José Ulises hoy reclama justicia. El soldado. Fui lo que otros no quisieron ser. Fui donde otros temieron ir. Hice lo que otros no pudieron hacer. Y sentí lo que muchos no han querido sentir. He visto la cara del terror. He sentido el frío punzante del miedo. Y he disfrutado del sabor dulce de un momento de amor. He llorado, sufrido y esperado. Pero más que todo, he vivido momentos que otros hubieran preferido no vivir. Por lo menos algún día podré estar orgulloso de lo que fui, un soldado.